Ahora sí tenemos aquí una llamada, o mejor dicho, una conexión telefónica con el amigo Cristian Figueroa Colón, desde Puerto Rico, con el que vamos a hablar de un tema bastante más espiritual. ¿Qué tal, amigo Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Gracias por tenerme de nuevo en tu programa. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, vamos a ver cómo va a ir este tema que vamos a ir viendo más adelante, que tiene que ver con el paraíso. Pues muchas gracias. Así es, Cristian. A ti ya te hemos tenido antes en el programa hablando de este libro que para muchos, incluidos nosotros, hay que sincerarnos ante todo, es una revelación que viene de instancias más allá de lo humano, llamémosle espirituales si queremos, y no es que estemos tocando el tema nuevamente por una cuestión de capricho o de que no hubo otro tema, sino que viendo lo que va poco a poco desvelando el telescopio James Webb, de pronto nos da muchísimas sorpresas que coinciden con elementos científicos, elementos de proposiciones respecto al mundo y al universo que nos rodea en el libro de Urantia, que hay que recordarlo, apareció, fue materializado, dicen algunos revelado, en la década más o menos del 30, de 20-30 del siglo XX, ¿no? O sea, del siglo pasado, hace 100 años aproximadamente, y salió dio la luz a través de la imprenta en el año 55, y sin embargo habían cosas prácticamente que eran predicciones científicas. Entre ellas, el telescopio James Webb ha observado que en uno de los puntos a los que se está fijando, ¿no? Digamos que hay una especie como de barrera, una especie que hasta ahora no tiene una explicación plena por parte de la ciencia, pero es como una especie de lugar oscuro, vamos a decirlo para que nos entiendan todos, o un muro infranqueable que no puedes ver qué hay detrás, ¿no? Como si fuera una separación o algo así. Y esto nos trae al tema un poco de la isla del paraíso y otras cosas más, el universo central de Abona, del cual habla el libro de Urantia, como que está rodeado por una especie de cuerpos oscuros que no permiten que se vea, y la posibilidad de que sea una coincidencia más entre lo que dice este libro presuntamente revelado y los más recientes, de hecho en curso, descubrimientos de la astronomía y de la ciencia. ¿Qué opinas, amigo Cristian? Pues sí, es un tema bien interesante porque cuando uno tiene creencias, uno espera de que esas creencias al menos tengan alguna verificación en la realidad y que no sean solamente hipótesis o teorías que uno cree solamente. Entonces, cuando uno comienza a ver estos descubrimientos y cómo empiezan a ver estas concordancias, entonces uno se sorprende, porque el libro de Urantia pues nos da mucha información sobre el universo, lo que lo compone, y precisamente toca un tema que tiene que ver con este punto en particular, el paraíso, que obviamente el colectivo en general tiene una visión distinta del paraíso, al menos tienen la visión cristiana del paraíso o la musulmana, que son las más comunes, pues que nos presentan este lugar donde las personas van después de la muerte, un lugar de felicidad eterna donde supuestamente pues está Dios, y lo presentan como un jardín o como un lugar de mucha vegetación y animales y todo eso. Pero este libro, el libro de Urantia, tiene una visión bien distinta de esto. Nos presenta este lugar llamado paraíso como el centro de todas las cosas. Un lugar que está funcionando como el corazón de la realidad del tiempo y del espacio y como el centro de gravedad de todas las cosas. Básicamente como un gran atractor. Y eso lo hace bien interesante porque hemos escuchado descubrimientos acerca de una fuerza de gravedad intensa que se ha estado detectando que está atrayendo los cúmulos de galaxias. O sea, que básicamente hay una masa enorme en el centro de todas las cosas. Obviamente la ciencia no sabe cuál es el centro todavía, porque todavía estamos en pañales tratando de entender estas fuerzas de gravedad que influyen en las galaxias. Pero el libro de Urantia nos va dando una serie de datos que conectan con estos descubrimientos que tenemos ahora. Y sí, el libro nos presenta este gran atractor que atrae a todas las galaxias. Pero
prácticamente todas esas millones y millones de galaxias están atadas al paraíso porque existe una gravedad llamada gravedad absoluta, una gravedad que mueve el universo a gran escala, a diferencia de otras gravedades que son locales. La gravedad local es la gravedad de los cuerpos más pequeños, como la que produce la Tierra o el Sol y todo eso. Pero existe una gravedad absoluta, que es la que hace que el universo funcione a gran escala. Estos últimos descubrimientos han estado probando que el universo se parece estar moviéndose en gran escala, como si hubiera un tipo de energía oscura, invisible, a la que ellos denominan energía oscura. El libro de Urantia ya te lo está presentando como la gravedad absoluta. Entonces vamos viendo cómo la ciencia y este libro se van conectando. Pero volviendo al paraíso, este lugar inmenso que está oculto porque alrededor de este paraíso hay algo llamado el universo de Abona, el universo perfecto, que básicamente es una versión perfecta o ideal de lo que nosotros llamamos como la perfección de los seres vivos y de la vida. Prácticamente es un lugar totalmente y moralmente perfecto. Y fuera de este universo perfecto, que está rodeado de muchos cuerpos oscuros de gravedad, que también influye en el universo. Es una gran muralla de cuerpos oscuros que podemos concluir o decir que es materia oscura que oculta este universo. Prácticamente cuando la ciencia trata de buscar, es como estar buscando un cuarto oscuro, porque no tenemos todas las herramientas para poder detectar visualmente lo que hay ahí, pero podemos detectar lo que dicen los efectos. No podemos ver la causa, podemos ver los efectos. Pero la ciencia poco a poco va haciendo estos descubrimientos que de alguna manera van conectando el libro de Urantia con la realidad, y eso hace de que tenga mucha credibilidad, porque sabemos que sí hay revelaciones de todo tipo, canalizaciones, contactos que a veces pues son contrarios muchas veces a los hechos, porque se basan más en las intuiciones de las personas como tal. Así es, Cristian. Algo que yo quisiera también mencionar es que, por ejemplo, a mí, y yo te pasé una imagen, no es quizá la mejor imagen esquemática al respecto, vi otras en libros hace mucho tiempo, de cómo al principio, pues obviamente se creía que el centro de todo lo que existe era la Tierra, no el Sol, en cuanto al sistema solar, que en otros tiempos se creía pues que era el universo entero del sistema solar, sino que pues se creía, por supuesto, que era, digamos, la cosa más o menos así, ¿no? Que la Tierra al centro y alrededor giran el Sol, la Luna, los pocos planetas que se conocían, que básicamente eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y que alrededor de esto había lo que llamaban el cielo de las estrellas fijas, que justamente era como una especie de barrera que impedía ver lo que detrás estaba, que era lo que llamaban el cielo de los bienaventurados y la morada de Dios, o sea, digamos, a donde iban las personas buenas cuando fallecían, y donde estaba pues la divinidad, ¿no? Y los ángeles que a veces descendían a la tierra, y todo ello que ya sabemos por nuestra cultura y muchas veces por profesar la religión cristiana. Entonces es muy curioso que por más que este tipo de creencias antiguas hayan estado erradas en cuanto a pensar que la Tierra es el centro de todo, pareciera que algo sabían, como que había algún tipo de muralla en lo más alto que no nos dejaba ver, digamos, una realidad suprema que estaba más allá de las estrellas visibles y de todo esto, ¿no? No sé qué opinas al respecto, o puede ser una casualidad también, aunque yo no creo mucho en esas cosas. Sí, fíjate que a veces, como nos cuenta el libro de Urantia, ha habido diferentes revelaciones de épocas que han introducido diferentes conceptos aproximados de la realidad a las diferentes culturas. Entonces no será extraño de que siempre en estas cosmologías primitivas o antiguas, que obviamente pues están algo erradas, ahí existe algo de verdad. Por ejemplo, a veces el concepto de la Tierra plana, curiosamente, se aplica al paraíso. El libro de Urantia nos presenta el paraíso como helizoide plano.
Entonces como que ciertas cosas que se aplicaban a este modelo que tú dices, están funcionando en el paraíso. El paraíso, el centro de todo, un montón de planetas, como si fuera la bóveda, y estos cuerpos oscuros. Entonces prácticamente es como una versión miniatura o básica o primitiva de este concepto complejo. Sí, es porque bastante curioso. Sí. Y bueno, sí, continúa, amigo. Sí, y es que las culturas con el tiempo, pues al tener estos conocimientos, pues los van mezclando con sus ideas preconcebidas, y entonces ciertos conceptos se distorsionan. Como sabemos que ha pasado con las escrituras hay ciertos libros que te presentan cosmologías erradas y otros que te presentan una cosmología mucho más avanzada. Hay una parte donde dice que la tira está colgando, sí. Otra parte te dice que está suspendida sobre la nada, y tú vas viendo cómo hay dos conceptos, uno más avanzado que el otro. Pero fíjate que el concepto de la tira que cuelga también lo podemos utilizar como un circuito, porque en el libro Durante hay una parte que dice que la gravedad es como una red que conecta todos los planetas. Entonces tú dices, es como si conectara con una red o algo, y obviamente pues ellos tienen que dar una explicación de lo que era común en aquel entonces, y eso pasa muchas veces en muchos escritos sagrados, donde ellos veían cosas, sabían cosas, pero las tienen que explicar con ejemplos de ¿cómo se dice? De cotidianidad. De lo cotidiano, sí. Exacto. Y entonces a veces cuando uno lee esos conceptos, pues es difícil entender lo que quieran decir, porque ellos están contando desde su experiencia, desde su contexto. Entonces nosotros pues tenemos ahí la confusión. Entonces aparece este libro, el libro Durante, pues que te va como tratando de explicar estas cosas, y tú vas diciendo así, mira, como que aquí hay algo de verdad. Y sí, yo pienso que sí, de alguna manera tiene algo de cierto también eso. Es como que ciertas civilizaciones antiguas ya habían concebido la evolución. Las tribus también, o sea, las tribus antiguas tenían conceptos de evolución. Decían que habían salido de algún tipo de animal, y tú te das cuenta de que incluso el concepto de la evolución, que es algo que aparece, si no me equivoco, en los siglos XIX y XX, o sea, no es algo nuevo. Ya existía en las tribus, en la civilización sumeria también. Lo único que estaba metido en creencias primitivas de aquella época, en su contexto. Y así pasa con muchas ideas. Hay cosas que siempre han estado con nosotros, solamente cambian. El concepto del Big Bang que conocemos se origina también de una creencia antigua, donde dice que el universo se había originado de una nube oscura. Y entonces Dios había separado esa nube oscura de la materia, y había entonces salido la luz y todo eso. Entonces ahí vamos viendo cómo a veces estas creencias también sirven como parte de lo que es la ciencia. Por eso es que se dice que de la magia y la religión surge la ciencia, como una evolución de esta. Sí, de hecho, una de las críticas que se le hicieron en su tiempo, de hecho el Big Bang fue postulado por gente creyente, por un sacerdote católico, si no me equivoco. De hecho, digamos, hasta ahora inclusive algunos lo critican en el sentido que dicen es prácticamente una justificación teñida de ciencia de lo que figura en la Biblia, ¿no? De que en el principio todo eran tinieblas, como tú has dicho, que figura en el libro del Génesis, y de pronto Dios, por decir así, creó la luz, ¿no? O sea, es más o menos lo del Big Bang, que de un punto infinitesimal donde todo estaba quieto, por algún hecho no explicado aún, esto explota y aparece la luz, en el sentido de que empiezan a formarse las nebulosas que se calientan, las estrellas y todo lo que hoy conocemos y que aún está en creación o en formación, dependiendo de cómo lo quieras ver, ¿no? Entonces, pero al final es una teoría que está aceptada y es, pues, digamos, otro punto de concordancia con escrituras que muchas veces se dicen, en el caso de la Biblia, no, que simplemente es un tema mitológico de un tiempo pasado, pero no, en realidad tienen mucho de verdad, muchísimo, y no solo en el plano moral, sino también en otros planos mucho más comprobables. Y esto también, digamos que muchas veces el libro Durantia se basa en cuestiones
de lo que se sabía de la ciencia en ese tiempo, a veces también, como en este caso, aporta algunas cosas que todavía no son desconocidas o no comprobadas desde el punto de vista científico, y también muchas veces toma de la Biblia, también he visto que toma de los Rig Vedas, de las enseñanzas budistas, etcétera, donde también hay perlas escondidas, por así decirlo, y como repito, no solo morales, también en el sentido de cómo funciona nuestra vida y el universo inclusive. Exactamente, a pesar de que no eran personas científicas o no eran personas, ¿cómo se puede decir? Avanzadas digamos, en su visión del mundo. Ajá, de su cultura, de su ciencia, en pocas palabras. Sí, a pesar de que obviamente su cosmología estaba limitada, pues tenían esta pizca de hechos que habían ido a parar a su conocimiento, pero obviamente como ya hay una narrativa y visión que es agnóstica o atea de él, el conocimiento bíblico, religioso, entonces pues como que siempre se va a interpretar de una manera. Es como que ya hay una forma fijada ya de ver estas cosas. Porque sí, incluso existe entre los académicos dos formas de ver las cosas, que está la visión mitológica y la visión histórica. La visión mitológica es que asume que todo lo que está en la Biblia es mitología. Este tipo de personas asumen que todo lo que cuenta la Biblia es una mitología, un invento, una copia y ya está. Y están los otros que asumen que hay hechos que ocurrieron realmente, pero que ellos lo están contando de otra forma. O sea que hay dos corrientes dentro de la academia de estudios de lo que son los escritos sagrados y las culturas antiguas, que ven esto de dos maneras. Pero obviamente una de ellas está más demostrada que la otra. Ya que obviamente el hombre antiguo podía ver un eclipse y asociarlo con algo, incluso podía ver cosas sobrenaturales e interpretarlas a su modo. Podría ser que hubieron ovnis, naves, quién sabe, ¿verdad? Y también lo interpretaron a su modo. Es que a veces nos limitamos a una narrativa, porque así las personas se sienten cómodas. ¿Entiendes? O sea, así como una persona se siente cómoda creyendo que todo en la Biblia es ovni, así también están algunos creyentes, voy a poner negacionistas, que se sienten cómodos creyendo que todo es un mito, que estamos en un universo realista y no ocurre nada y todo es imaginación, mito, delirio. Y es un problema, o sea, un problema porque son extremos y tal vez uno tiene como que tratar de buscar un poco, no un punto medio exacto, pero sí ser crítico con todo y no tratar de llevarlo a una sola forma. Yo, por ejemplo, tiendo a ser escéptico en ciertas cosas, pero no significa que de momento no me dé curiosidad o quiera buscar una teoría alternativa a la que podría ser la más escéptica. Y eso es bueno porque uno hace estos ejercicios y te ayuda pues a ver las cosas de diferentes formas. Así es, Cristian. Pero continuando con lo que se dice de el paraíso o la isla del paraíso en el libro de Urantia, ¿cómo nos la define? ¿Quiénes habitarían ahí de acuerdo a este libro? ¿Cómo viene siendo ello? Pues sí, el libro de Urantia nos presenta esta supermasa que viene explicando que es mucho más grande que el universo. Nos la presenta como el propio corazón de la realidad, que produce tanto el tiempo como el espacio. Prácticamente es lo que la ciencia llama singularidad. Lo único que ahora mismo en la ciencia la singularidad es una hipótesis. Dice, sabemos que hubo un Big Bang o una explosión o una expansión, que ahora que pues ellos creen más en la expansión, que concuerda también con el libro, pero obviamente no pueden ir a ese punto inicial. Ese punto inicial existe y es inaccesible, como estamos viendo. No tenemos las herramientas para llegar a ese paraíso. Pues este objeto viene siendo la singularidad del universo, donde surge todo, y también existe como morada de Dios, que obviamente parecía raro o infantil para algunas personas, porque hay personas pues, que piensan que Dios lo llena todo, y es cierto. Dios, como infinito, como ser infinito, literalmente no es que lo llena todo, es el todo está dentro de él. Pero él, en su forma como presencia, como Padre, como Dios, como alguien que es una persona, pues existe en este lugar. Y existe con unos seres creados que el libro llama los nativos de Abona. Son seres que no tienen ni principio ni fin, simplemente existieron ahí. Son parte de lo de esa realidad, de este paraíso. Y este paraíso también
no es simplemente una cosa que Dios creó, sino que también es parte de Dios. Y eso pues cambia la idea de por qué Dios estaría ahí. Porque el paraíso también es el infinito. El paraíso es una expresión del infinito. Es como la maquinaria de Dios que Él utiliza para dirigir el tiempo y el espacio y toda la creación. Es el lugar donde surge toda la vida inicial, donde se produce todo inicialmente y donde se expande la vida y la creación y los seres. Es el origen también de la energía. ¿Por qué? Porque del paraíso es que surge una partícula que se llama ultimatum, que es una partícula más pequeña que el electrón y que es la que compone toda la materia del universo. Por tanto, este paraíso es como el punto inicial de todo, así que prácticamente. Pero lo que importa aquí es cómo influye en el universo, que como ya he explicado, esto mantiene unidas las galaxias en el universo. Y viendo pues los descubrimientos que han habido, hay uno que dice eso mismo, de que había una neblina o un polvo que no dejaba ver no deja ver ese punto de la Vía Láctea. Hay ciertos puntos de la Vía Láctea que no se puede ver bien, o no se podía ver bien. Y el libro nos explica que cuando estemos mirando hacia ese punto, estamos mirando hacia el centro de todas las cosas. No podemos ver literalmente ese centro de todas las cosas, pero podemos percibir su efecto. Hay que ir viendo cómo las cosmologías van evolucionando, porque obviamente ya el Big Bang que conocíamos ya no existe. En la ciencia ahora mismo ya no se cree en el Big Bang clásico de la explosión, porque no tiene sentido que de la explosión saliera todo y todo queda ordenado de esta manera. Pero sí se está estableciendo la idea de una gran expansión, que el universo es una constante que se expande uniformemente hacia afuera a ciertas velocidades variables. Pero también hay ciertos científicos que están también hablando de que el universo también se puede contraer. El Big Crunch, que le llaman. ¿Cómo? El llamado Big Crunch. O sea, como que sí, en algún momento, supuestamente, según esta teoría, el universo dejará de expandirse y pasará a contraerse hasta volver a un punto infinitesimal que quizá en un futuro no determinado volverá a ocasionar otro Big Bang y así sucesivamente. Sí, esa es una de las varias teorías. También está la otra que se llama el Big Box, o el gran estiramiento. Es la creencia de que el universo es como si fuera una goma de mascar que se estira y vuelve y se aprieta otra vez, como una respiración. Está ese y está el Big Crunch. Pero obviamente el Big Crunch se basa en la idea de que la energía del universo es finita. Y al ser finita, entonces va a llegar el momento en que el universo no va a tener la energía suficiente para sostenerse, y lo que va a hacer es que todo va a volver a reiniciarse. Hay otra teoría que es mucho más parecida a biología, pero dice que este universo es una versión mejorada de otro universo, y que cuando el universo se expande, se destruye y vuelve y empieza es como si el universo sufriera unos renacimientos constantes. Se destruye y se expande, vuelve y se aprieta otra vez y se destruye y se expande, y cada vez que ocurre este fenómeno ocurre una nueva versión mejorada, como si hubiera una evolución biológica de un ser vivo pero en el universo. Y esta es una de las teorías que yo he escuchado. Hay otra que explica que hay un multiverso también, y que este universo produce otro universo que va a ser una versión mejorada, y así sucesivamente. Pero estos conceptos son como tratando de aplicar los conceptos de biología a lo que es los conceptos de cosmología. Pero son interesantes, pero todos sí tienen alguna relación al concepto que presenta el libro Durantia, ya que el libro Durantia sí nos dice que el universo está en constante evolución, excepto que el universo como tal se expande y se contrae, pero crece. O sea, no solamente es que se contrae y se expande de una forma limitada, sino que también hay un crecimiento del universo. El universo respira, explica el libro Durantia, y también crece. Todo gracias al paraíso, porque el paraíso prácticamente es la fuente de lo que llamamos espacio.
y también la fuente de lo que llamamos tiempo y energía. Si no fuera por esta constante que es el paraíso, todo se derrumbaría, prácticamente ya no existiríamos, todo estuviera literalmente muriéndose. Pero como dicen, a pesar de que hay teorías que dicen que el universo supuestamente se está muriendo, en realidad dicen que haciendo estas observaciones de la energía que hay en el universo, es imposible que estemos sostenidos ahora mismo. Imagínate, es imposible que en base a la energía que ellos observan, el universo se sostenga. Entonces ahí viene la explicación de la materia oscura, la energía oscura y todo eso. Pero el libro de Durantia también explica que el universo es una gran red que está conectada al paraíso y por tanto sufre periodos de carga y descarga, o sea que es como un constante flujo de energía. Digamos entonces, que el paraíso sería algo así como una batería potenciadora de todo lo que existe. Exactamente, prácticamente el paraíso es como la batería eterna, el mecanismo eterno que sostiene todo a través de una red. Incluso si vemos el universo como un ser vivo, podemos concebir entonces el paraíso como el corazón de este ser vivo. Claro, en el sentido que bombea la sangre que necesita un organismo y en este caso bombea la energía que necesita el universo o los universos para sostenerse, digamos, y seguir produciendo y seguir existiendo en última instancia. Pero una pregunta que se puede hacer la audiencia, que me la hice yo en mi momento y creo todos, justamente parte de nuestra cosmovisión cristiana del país en el que hemos nacido, e incluso está presente en otras cosmovisiones, y es, el paraíso, ok, es un lugar, digamos, donde habita Dios, donde también hay otros seres, desde este punto de vista del libro de Durantia. Según el libro de Durantia, ahí no hay ni espacio ni tiempo, pero tampoco es que sea una cuestión totalmente espiritual, porque de alguna manera es físico hasta cierto punto, es digamos una aproximación a lo que sería, pero que es difícil de poder conceptuar en términos humanos, por más científicos que estos sean, o más aún si los queremos bajar hasta un nivel puramente coloquial. Pero quizá una pregunta mucho más sencilla, como digo, ¿será que, como nos contaron las religiones, nosotros al morir o nuestros parientes cuando fallecieron están en el paraíso o estaremos en algún momento ahí? Pues sí, es una pregunta interesante porque sí, naturalmente las personas piensan que al morir o dormimos eternamente en un estado de limbo o prácticamente nos dirigimos a un lugar llamado paraíso para la felicidad eterna. Pero el libro Durantia nos presenta un asunto bien distinto, que aunque el paraíso es nuestro destino, no se logra con solo morir, sino que vamos a tener que ir realmente al cielo, pero este paraíso no es el cielo, al menos no es el cielo que concebimos. Sí existen lugares paradisíacos que nosotros podemos considerar el paraíso que tenemos en las religiones. Hay un lugar, son esferas, y estas esferas, hay un lugar que se llama Edentia. Edentia es como si fuera una versión miniatura del paraíso. Entonces sí existen lugares divinos que sí se acercan un poco más a nuestro concepto de paraíso, pero el paraíso real, el paraíso final, la morada de Dios, está muy lejana, está muy fuera de nuestro rango en este momento y en un momento de nuestra ascensión, porque no es que morimos y vamos a este mundo y rapidito vamos al paraíso. Es un largo camino de ascensión, de crecimiento del alma para alcanzar a encontrar a Dios, porque Dios, al ser un ser tan perfecto, es imposible que una criatura limitada pueda captarlo, entenderlo. La única cosa que tenemos de Dios tan cercana es su chispa divina que nos habita, pero incluso esa no es la forma definitiva de Dios, sino que es un pedacito de Él. Nosotros vamos camino al paraíso en búsqueda de ¿qué? Del todo de Dios, su persona real. Entonces, obviamente, pues vamos a encontrar en este camino muchos lugares que son lugares paradisíacos, que tienen flora, tienen fauna, claro, puede ser material, puede ser espiritual o puede ser una fusión de ambas. El libro de Durantia nos presenta un concepto llamado morontial, que es como
es como una mezcla entre lo que es lo espiritual y lo material, y surge este nivel intermedio que básicamente es lo que llamamos cielo. Si queremos concebir el cielo, pues tenemos que pensar en un nivel llamado morontia, el cielo típico, el cielo clásico, donde uno recibe lo que Pablo llamaba un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo mejor. Y entonces pues ahí es como que comienza esa capacitación para nosotros lograr ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero claro, para lograr ese paraíso también tenemos que pasar por un montón de universos espirituales, porque no solamente es que existen los cielos morontiales, sino también existen los cielos espirituales. Y todo eso existe pues para entonces nosotros lograr ser como nuestro Padre Celestial y poder alcanzar una comunicación plena en el paraíso. Paraíso como un lugar que no existe tiempo ni espacio, lo que significa de que cuando tú entras a ese punto, todas las cosas ocurren a la vez. Esa es una de las cosas bien extrañas. Si tú quitas tiempo, todas las cosas ocurren a la vez. Si quitas el espacio, estás ubicado en todas partes. En realidad como si no estás como en un punto fijo, y eso pasa en el paraíso, porque el tiempo y el espacio son unos limitadores. Dice el libro que en nuestra experiencia nos ayudan a tener una perspectiva posible de la realidad, nos ayudan a ver ciertas cosas que los seres perfectos fuera del tiempo y del espacio no ven, pero a su vez cuando estemos en eso también vamos a romper con ciertas limitaciones que no permiten ver la realidad como es, porque nosotros vemos la realidad lineal. En el paraíso, todas las cosas que ocurren, ocurrieron y ocurrirán, existen simultáneamente. Digamos que, como dije también hace unos momentos, son cuestiones que hasta en un nivel teórico podemos plasmarlas. De hecho están plasmadas en el libro de Urantia, en lenguaje humano. Nosotros también podemos reflexionar al respecto, creerlas por fe, esperar que algún día se comprueben o nosotros lo comprobemos, ¿no? Pero si nos ponemos a intentar pensar en ellas, es como cuando te dicen, por supuesto esto que voy a decir es inexistente, pero vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Como cuando a ti te dicen, imagina un círculo cuadrado o un triángulo rectangular, ¿no? En ese aspecto se refieren a cuestiones que no existen, pero igual, porque no existen, no puedes hacerte una figura mental de cómo es un triángulo rectangular o un círculo cuadrado. Es imposible. En el caso, digamos, de esto que se nos dice, y que incluso la ciencia también en algunas ocasiones lo menciona, un punto en el que no existían ni el espacio ni el tiempo, refiriéndose al estadio previo al Big Bang, y en el libro de Urantia refiriéndose a cómo sería nuestro destino final, después del fallecimiento y después de mucho, digamos, evolucionar en otros mundos semimateriales o morontiales, como lo dice el libro de Urantia, y espirituales también, ¿no? Se nos dice, imagina un lugar perfecto. Bueno, ya podemos hacernos una leve imagen de lo que sería perfección para nosotros, un lugar donde habita Dios, más o menos que podemos imaginarnos, pero cuando nos ponen algo que es tan cotidiano para nosotros, el espacio que nosotros vivimos y tenemos una corporeidad, el tiempo, que es quizá, como tú dices, nuestra limitante, y también aquello a lo que vivimos supeditados hasta para el trabajo. Entonces, imagina que no hay tiempo ni espacio, ahí es cuando la cabeza explota, porque no podemos imaginar algo así, solo podemos, como se dice, aceptar que es una posibilidad. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, te estaba escuchando. Sí, es que es interesante, sí, porque la mente tiene unas limitaciones y necesita de un marco conceptual en el que pensar. Entonces, obviamente nosotros ya estamos limitados cuando empezamos a pensar dentro del tiempo y del espacio. Por lo tanto, cuando tú concibes el no tiempo y no espacio, vas a estar siempre equivocado de cómo es. Lo mismo pasa con muchos conceptos que parecen irreales. ¿Irreales por qué? Porque son ilógicos dentro del tiempo y del espacio. El cuadrado circular obviamente es ilógico dentro de la lógica del tiempo y del espacio, porque estamos en un universo de ley y orden. Entonces obviamente sí existe un universo de desorden, que es la imaginación, y la imaginación tiene sus limitaciones, pero parece infinita, porque obviamente tiene que haber un depósito
de todas esas ideas que se nos ocurren, que son casi ilimitadas. Entonces, es curioso, sí, entonces que nuestra mente, o sea, quiera ir tan lejos, y aún así tendremos que reconocer que estamos totalmente equivocados aún en esa concepción, porque no estamos fuera para poder entenderlo. O sea, estamos hablando de experiencia con una secuencia de tiempo y un lugar en el espacio. Entonces, como que sigues utilizando la lógica del tiempo y del espacio para explicar ese no tiempo ni espacio, pero lo vamos a entender obviamente cuando lo experimentemos realmente. Y obviamente ahí vamos a hacer el contraste real, que ahí eso es lo importante, contraste, que es una de nuestras capacidades. Las experiencias son necesarias, incluso las negativas, para tener un contraste. Lo mismo pasa con eso. Así es, exactamente. Lo que también dice, si bien es algo un tanto extenso, el libro Duranti, es que el paraíso está dividido en bajo paraíso, alto paraíso. Tengo entendido. Sí, según entiendo, el área de arriba del paraíso está relacionada con la reflectividad universal. La reflectividad universal, pues, es una capacidad que usan las divinidades para poder oler, saber y sentir y ver cualquier cosa que ocurra en el universo como si estuvieran ahí en ese momento. O sea, es como una capacidad de que el universo es como ser consciente del universo entero. Fíjate qué cosa, o sea, no es simplemente un circuito, no es una internet como nosotros, es mucho más, es la capacidad de ser consciente de todo el universo, y solamente los seres más elevados tienen esta capacidad. Entonces, si no me equivoco, en el paraíso bajo como tal es donde surge tanto el tiempo como el espacio. Así es. Porque sí, entonces es como si fuera como el espacio sale como si fuera un reloj de arena, prácticamente. O sea, es como si fuera un toroide. Entonces prácticamente sale de este lugar de abajo. Y obviamente que incluso el concepto del paraíso que ellos nos ofrecen simplemente está limitado, pues, por nuestras concepciones de la época en que se dio. Obviamente estoy seguro que si ahora mismo nos hablaran del paraíso estuvieran usando estos fenómenos cuánticos y cuánta cosa para explicarlo, porque ahora sí tenemos una amplitud en cuanto al tema del fenómeno de la mecánica cuántica y cómo reaccionan las partículas, estos movimientos extraños y predecibles. Y ahora mismo si ellos nos explicaran estos conceptos, lo harían así, porque en aquel entonces, aunque había mecánica cuántica, era muy limitada, o sea, muy poco de las partículas. Pero ahora yo creo que el libro sí sería bien complejo explicándonos estos fenómenos. Incluso será un poco diferente porque obviamente la mente va evolucionando, las capacidades de entender van evolucionando. Pero sí, hay que tener en mente... ¿Cómo sería, digo, si ya habiendo llegado el libro en la década del 30, 20, 40, tiene 2097 páginas, ¿cómo sería si lo hubieran revelado el día de hoy? ¿Cuántas tendría? ¿3000? ¿2900? Sería mucho más complejo. Y fíjate que sí, y yo creo que pensaron en eso, por eso es que tenían que tratar de dar instrucciones científicas, pero no muchas. No que nosotros hagamos el trabajo de investigar, es decir, porque a veces nos preguntan, ¿por qué el revelador tú me explicas qué es esto o qué es lo otro? Es sencillo, o sea, si los reveladores tuvieran que explicarnos lo que significa cada palabra, cada concepto, el libro tendría 5.000 y 10.000 páginas, o sea, es imposible. O sea, hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo mismo pasaría, tendrían que tratar de utilizar más el concepto científico popular que el concepto científico puro, lo básico, lo que conocemos, porque obviamente la ciencia, los conceptos científicos, el lenguaje científico es muy complejo. Literalmente, si el libro Duranti se hubiera dado literalmente como desde la perspectiva científica, sería demasiado complicado para las personas. Entonces prefieren usar el estilo universitario bajo para presentar los conceptos. Entonces, más o menos haría lo mismo en esta época. Así es, Cristian. ¿Algo más que quisieras agregar ahora que estamos ya finalizando esta intervención
algo sobre el libro Durantia, algo sobre este tema tan fascinante de lo que sería realmente el paraíso, según esta revelación, como se le conoce al libro Durantia, algo que quisieras, digamos, hacer como cierre. Pues sí, a las personas que nos escuchan, pues yo les invito a leer este libro si no lo han leído, porque va a encontrar una especie de conocimiento que le va a abrir los ojos, le va a hacer entender la ciencia, la filosofía y la religión. Y lo va a ver de una manera bien distinta, va a tener una visión distinta de la religión, de la ciencia, de la filosofía, va a ver cómo todas estas cosas se unen y cómo este conocimiento a su vez se conecta con el conocimiento que tenemos actualmente. Porque lo importante de este libro es que no es un adoctrinamiento limitado donde tú vas a creer todo lo que dice, sino que tú vas a ver cómo ese conocimiento se conecta con los demás y amplía el conocimiento que tú tienes ahora mismo incluso. Entonces vas viendo cómo el universo es enorme, inmenso y no destruye tu curiosidad. Y eso es lo bueno de este libro, o sea, abre el apetito de curiosidad y siempre estás dispuesto a descubrir, a conocer, a aprender. Y eso nunca debe perderse. Ese es uno de los propósitos del libro: aumentar nuestra conciencia cósmica y nuestra capacidad de ver más allá de lo evidente. Así pues que yo les invito pues a leerlo y que lea un poco de estos conceptos del universo, el paraíso, que al principio va a ser difícil, pero a medida que uno va leyendo y va estudiando y va conectando con la ciencia, va viendo cómo va habiendo estas conexiones increíbles, pues que demuestran que no es un simple libro de ficción, sino que es mucho más que eso. Así es. Muchas gracias, Cristian. Totalmente de acuerdo contigo. Amigos, si quieren leer el libro Durantia, está gratis, de libre descarga y libre lectura en internet en Urantia, tal como suena, sin H al inicio, sino URANTIA, urantia.org/es, para que lo puedan leer en español. Y bueno, cada vez somos más lectores y también convencidos de su veracidad alrededor del mundo. Como ustedes saben, Misterios al Anochecer es un programa que habla de enigmas, habla de lo insólito, también algunas noticias curiosas, reflexiones y por supuesto también de espiritualidad, como en este caso es hablar del libro Durantia, pero poniéndolo además en contexto con lo que vamos comprobando del mundo. Muchas gracias, Cristian. Saludos hasta allá, hasta Puerto Rico. Muchas gracias, Félix, y cuídense mucho a todos ustedes que nos escuchan. Un fuerte abrazo. Ha sido Cristian Figueroa, él es difusor mediante un blog llamado Confirmando el Libro Durantia en Blogspot, muy interesante, y hemos hablado justamente, como digo, sobre este libro que pues fue impreso y difundido por primera vez en la década de los 50, concretamente en 1955, pero que se dice, así lo afirmaron, fue revelado desde instancias espirituales ya por la década del 20, 30, así, después se compiló y justamente los reveladores, como se les conoce a estas entidades, dijeron ya es momento de que lo publique, ¿no? El famoso mandato de publicación del que también se habla. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Les agradezco por su fiel audiencia cada fin de semana, valga la redundancia. Y pues conmigo, Fernando Chapi Martínez, será hasta el próximo sábado, como siempre a las 7 de la noche aquí en Estación Lamas. Además, también he de decir nuevamente que los programas se suben a Misterio Infinito Perú en YouTube, y por supuesto también les dejo un mensaje que intenta ser, pues digamos, distinto en las reflexiones del día, más o menos a las 7:30, 7:40 de la mañana cada jueves, como parte de las radio noticias de aquí de los 96.3. Quiero mandarle también un saludo no solo a cada una de las personas que me escuchan, sino muy especialmente a mi amiga Yuli, a quien voy a ver nuevamente en unos momentos, que está escuchando el programa y que bueno, ella está de visita en la ciudad de Lamas por algunos días, y al igual que yo, ella es de Lima, y le mando un fuerte abrazo y un gran beso. Y nos estamos viendo, queridos amigos, el próximo fin de semana. Dios los bendiga. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, Estación Lamas.